Buenos días. Damos gracias a Dios por un día más que nos permite estar aquí reunidas. Gracias a cada una de las chicas que están acá de este lado y a quienes verán esta transmisión, esperando que sea de gran bendición para sus vidas. Hemos estado orando para ello, para que a través de la palabra del Señor que se expone cada día en este canal, sea haciendo esa conversión en nuestras vidas, en tu vida. Y si quieres ser parte de este grupo, te invitamos a que escribas a los correos. Estamos aquí reunidas para aprender cada vez más, conocer cada vez más al Señor y fortalecer nuestra fe cada vez más. Hoy toca desde España el mensaje que nos trae nuestra querida Cari Román, el Salmo 105, estos últimos 4 salmos de este cuarto libro de los salmos, que son de alabanza y adoración a Dios como lo que Él es, nuestro creador, ¿sí? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y bueno, pues dejo el lugar a nuestra querida Cari Román. Adelante, mi querida Cari Román. Gracias por estar acá. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes aquí para España o para Europa y buenos días para México, Colombia y otros países, ¿no? Bueno, hoy día yo soy Karina, a mí me toca compartir el Salmo 105. Bueno, esperamos que sea Dios teniendo el control todo el tiempo de todo lo que salga de mí. Como le comentaba a las hermanas, no quiero decir nada que sea emocionalismo, porque puede traer confusión a sus vidas y solo quiero ser guiada por la palabra de Dios, nada más en cuanto a las escrituras, ¿no? Bueno, este salmo, les voy a hacer una pequeña introducción de este Salmo 105, ¿no? Este salmo trata sobre el exilio, se cree que trata sobre el exilio babilónico, ¿no? Posiblemente sobre eh, el regreso de los levitas a Judá. El salmista, ¿no? Se ve que esto es, a ver, ¿cómo lo explico? Estoy un poco nerviosa, perdón. Eh, Les recordó a los judíos que ellos eran el pueblo elegido de Dios y que Dios trabajaba de acuerdo con su tiempo, ¿no? Eh, Comenzando con Egipto, el Señor había revelado su poder sobre las naciones gentiles, ¿no? Vemos que aquí esto es un canto donde se habla sobre las promesas del Señor. Hay este salmo también revela es una relación entre Dios y su pueblo. Es un canto de alabanza, de gratitud a Dios por sus maravillas, un canto de fidelidad y de poder de todo lo que Dios hace, ¿no? Y, y lo que hablan aquí sobre los descendientes, ¿no? Bueno, ahora vamos a compartir sobre los patriarcas, la lección de Dios. Voy a leer los versículos del 1 al 15 del Salmo 105 en Reina Valera. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh, vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, el Jehová, nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto semiperpetuo. Que te hacía una aclaración. Querías decirle que el pacto semiperteno quiere decir que dura para siempre, un acuerdo inquebrantable, ¿no? Entre Dios y su pueblo, porque no, yo no entendía esta palabra, entonces la quise buscar qué significaba y por si, para que lo entiendan mejor, ¿no? Bueno, seguimos con el 11. Diciendo a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad cuando ellos eran pocos en números y forasteros en ello, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase,
y por causa de ellos castigó a reyes. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Bueno, les voy a hacer un pequeño resumen sobre esto, ¿no? Vemos que aquí en los primeros, del 1 al 7, se dice 5 veces, ¿no? Jehová, por ejemplo, en el 1, Jehová, en el versículo 3, Jehová, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. En el 4, buscad a Jehová. El 7, Él es Jehová. Y el 19, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová les probó, ¿no? Entonces, bueno, voy a relatarles un poco de qué trata esto. Aquí vemos cómo el Señor escoge a Abraham para cumplir su propósito, ¿no? O sea, le da eh, la tierra prometida, dice que tú vas a ser va a ser su descendencia, ¿no? Desde Abraham, ¿no? Porque vemos también, les voy a, ¿cómo se dice? Resumir un poco la historia, ¿no? Vemos que Abraham tiene un hijo de una de sus siervas, ¿no? Que es Ismael, pero el pacto que hace Dios no es con el hijo de Ismael, sino es con el hijo que tiene con Sara, que es Isaac, ¿no? Que es el hijo de la promesa. Entonces ahí vemos cómo el Señor escoge a Isaac, ¿no? Y vemos que también en estos primeros versículos dice la respuesta de los adoradores a las maravillas, a las verdades enunciadas de este salmo, o sea, cómo alaban a Dios por todo lo que ha hecho realmente aquí, ¿no? Eh, perdón. Vale. Entonces vemos cómo aquí el Señor escoge, ¿no? A Abraham para su promesa y le dice que le va a dar la tierra prometida, ¿no? Que es en sus tiempos. A veces nosotros nos preguntamos que queremos las cosas rápidas y no es así. Es el Señor que toma un tiempo porque ya Abraham era muy mayor realmente, ¿no? Para que dices, bueno, ¿cómo voy a cumplir esa promesa, ¿no? O sea, ¿cómo va a hacer el Señor eso en mí si yo ya soy mayor, ¿no? Pero para entender un poquito más, voy a leer Gálatas 3:29 de la Reina Valera. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Una de las promesas del pacto fue el regalo de la tierra de Canaán al pueblo de Israel, ¿no? Cómo el Señor les da esa promesa, ¿no? Cómo les da esa promesa y por eso es alabar, glorificar, exaltar su nombre, cómo no hablar de sus maravillas, de todo lo que ha hecho, ¿no? El Señor. Luego vemos también en el versículo 11 del Salmo 105 que dice, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Luego en el 42 también lo vuelve a decir, ¿no? Porque se acordó de su santa palabra y de su santa palabra dado a Abraham su siervo. Y el 44 les dijo, las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Entonces aquí vemos cómo el Señor le dice, ¿no? Cuál es su pacto que tiene con su pueblo. Luego, esta promesa se repitió, como ya le he dicho, al hijo de Abraham, ¿no? Y luego también de Abraham eh, a Isaac, su hijo, y de Isaac nace Jacob, ¿no? Que también se le da esa promesa, porque vemos también que eh, de Jacob nacen dos hijos, nace Esaú y luego Jacob, pero la promesa se le da para Jacob, ¿no? Em, Luego aquí vemos la gracia de Dios porque Él es el que escoge a Isaac y no a Ismael, ¿no? O sea, del hijo de la sierva, ¿no? Porque Él le ha prometido que va a ser el hijo de la promesa que es Isaac, no Ismael, ¿no? Luego vemos en Romanos 9, 6, 18, les voy a hacer una pequeña, voy a leer solo unos cuantos versículos y de ahí haré un pequeño resumen, ¿vale? Romanos 9, del 6 al 18, pero no voy a leer todo, solamente voy a leer el 6, el 7 y el 8. Pero no
es que las promesas de Dios a Israel hayan quedado sin cumplirse, más bien es que no todos los descendientes de Israel son verdadero pueblo de Israel, no todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, sino que Dios le había dicho, tu descendencia vendrá por medio de Isaac, ¿no? No de Ismael, vemos aquí, ¿no? Esto nos da a entender que nadie es hijo de Dios solamente por pertenecer a cierta raza. Al contrario, solo a quienes son hijos en cumplimiento de la promesa de Dios se les considera verdaderos descendientes, ¿no? Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger de acuerdo con su propósito a los que quiere llamar sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Vemos como, por ejemplo, vemos la historia de Saúl con Jacob, ¿no? La historia dice que, por ejemplo, Dios amó a Jacob, mas Esaú aborreció, ¿no? Entonces, Dios es soberano, Dios es el quien escoge, no ha hecho absolutamente nada, porque ya el Señor desde que, ¿cómo se llama? Rebeca estaba embarazada, pues ya él había predestinado, se puede decir eso, y no habían hecho absolutamente nada, simplemente es el Señor soberano, Él es el quien escoge, y ya está, no por, ni por obras, ni porque Él nació primero, ni porque segundo, ni nada, solo al Señor le plació y así, o sea, Él hace su voluntad como Él quiere y nosotros tenemos que aceptarlo, ¿no? Y bueno, después en el 14 dice, bueno, es un poquito para resumir, y bueno, y el 14 de Romanos dice, ¿diremos por eso que Dios es injusto? Claro que no. El 18 dice, de manera que Dios tiene compasión de quien Él quiera tenerla, y también endurece el corazón a quien Él quiere endurecer. Este pacto dura para siempre, ¿no? Y vemos en del 8, del Salmo, del 8 al 11, voy a leer, ¿vale? Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, perdón, diciendo a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, ¿no? Aquí vemos que es el Señor quien ha hecho, ha decretado que va a ser por Abraham, ¿no? Ya ha hecho Abraham, Jacob, perdón, Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Que él ya escogió, ¿no? Él es aquí soberano y nosotros tenemos que aceptar la voluntad del Señor, ¿no? En Deuteronomio 7:9, de la versión Dios habla hoy, dice, reconozcan pues que el Señor su Dios es Dios verdadero, que cumple fielmente su pacto generación tras generación para con los que aman y cumplen sus mandamientos. Nuevamente vemos que aquí esto es un acto de gracia por parte del Señor, ¿no? Porque aquí su palabra dice, reconozcan pues quién es el Señor, ¿no? Señor Dios verdadero, ¿no? Que cumple su pacto, su palabra, ¿no? Luego en Hebreos 11, del 8 a 16, también voy a decir solo el 8, el 9 y el 16, ¿vale? Por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir a un lugar que le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también reconocieron esa promesa, que también, perdón, recibieron esa promesa. Pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues le tenía preparado una ciudad. Quienes dependían del Señor para ser protegidos y ser guiados, ¿no? Vemos como aquí el Señor, ¿no? Escoge a su pueblo, los guía, ¿no? Y porque le llama a Abraham, ¿no? Le dice, sal de tu tierra, ¿no? Vemos como en Génesis, o sea, le dice, ¿no? Ven, sígueme, yo te voy a llevar, ¿no? Y él sale, ¿no? Ni siquiera sabe a dónde, él simplemente tiene que obedecer a Dios. Y muchas veces a nosotros el Señor
nos saca de sitios y no sabemos ni a dónde va, solo Él sabe lo que nos va a tocar en nuestra vida, nos queda confiar y obedecer a Dios, ¿no? En Deuteronomio 26:5, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó ahí, con pocos hombres, y ahí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa, ¿no? Como vemos cómo sale de ahí, ¿no? Abraham y luego se hace una nación grande, ¿no? Incluso cuando cometieron un error, el Señor los protegió, incluso reprendió a los reyes en su nombre. Dios es soberano, Él no convierte a hombres en mujeres, Él no convierte a hombres y mujeres en robots, Él gobierna y anula cuando desobedecen. La voluntad se hará y sus planes se cumplirán. ¿Por qué dice aquí entonces, o sea, vemos una parte de la historia para entender esto un poco de Deuteronomio, que Dios los protege. Cuando Abraham sale con Sara, no me acuerdo ahorita el nombre, y hay un faraón que le dice, no, ella es mi hermana, ¿no? Y porque ella era tan guapa y tenía miedo que le vayan a hacer algo, ¿no? Entonces él agarra y dice, no, es mi hermana. Y entonces, como era tan guapa, el faraón pues quería casarse con ella y le da a Abraham regalos, ganado y muchas cosas, ¿no? Y ahí, aún a pesar de que él dijo una mentirita, ¿no? El Señor lo protegió y ¿por qué? Porque mandó plagas a ese faraón, mandó ciertas cosas, entonces el Señor, y entonces el faraón se asustó y dijo, no, llévate, o sea, es tu mujer, ¿no? O sea, y salió Abraham con su mujer y todo, ¿no? Pero ahí, aún a pesar de lo que hizo Abraham, de que se equivocó y de que dijo esa mentira, bueno, sabemos que es su media hermana, ¿no? Pero no fue sincero del todo, pero aún el Señor lo guardó para prevalecer a su pueblo, ¿no? Con un propósito, ¿no? Es un poco la historia de eso. Y luego vemos la segunda parte, José, la preparación sabia de Dios, ¿no? Leemos el 16, del 16 al 25. Ay, perdón, es que han venido los de la obra y no sé si se escucha mucho No, no ruido. te preocupes, no, 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 Vale, pues vale, adelante. intentaré hablar fuerte, perdón. Del 16 al 25. Trajo Apoyo hambre con sobre la, la te tierra. apoyo con la, perdón, te apoyo con la ¿Sí? lectura. Vale, del 16 al 25, porfis. Ok. Y se trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la honra que se cumplió, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Ahí hasta el 22 era, hasta el 25. 25. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Amén. Vale. Bueno, no sé si muchas conocerán la historia de José, pero bueno, les voy a contar un poquito la historia de José, porque esto ¿no? Habla sobre la historia de José, ¿no? Como la preparación sabia de Dios para cuidar y prevalecer a su pueblo. Vemos cómo José tiene varios hermanos y sus hermanos pues tenían envidia, ¿no? Porque él tenía una túnica y su padre lo quería mucho, ¿no? Que era Jacob. Ay, perdón. Perdón, es que son los ruidos del directo, no lo puedo evitar, lo siento. Y entonces, bueno,
Eh, vale, vemos cómo José es vendido por sus hermanos, ¿no? Y bueno, antes de eso también él les había contado a sus hermanos que había tenido un sueño, ¿no? Donde sus hermanos se inclinan hacia él, ¿no? Como que le reverencian, ¿no? Entonces, bueno, sus hermanos lo venden y él va, pues José no sabe realmente lo que va a pasar, ¿no? Él luego llega a la casa de Faraón y donde es ahí que el Señor, ¿no? Lo tiene preparado para prevalecer a su pueblo, para prevalecer a su pueblo. Y es grandioso porque a pesar de todo lo que pasó Josué, de que fue vendido por sus hermanos, ¿no? La mujer del faraón pues la acusa de querer haber abusado de ella, te meten a la cárcel, ¿no? Y vemos como hay el copero y el panadero, o sea, eh, Josué, en ese momento puntual el Señor pues, ¿no? Le da a Josué la interpretación para poder revelar el sueño que tiene el panadero y el copero, ¿no? Y luego le dice que cuando sale de la cárcel, ¿no? Porque el panadero muere y el copero pues vive, ¿no? Y le dice que cuando salga de la cárcel que se acuerde de él, ¿no? Y luego en un momento vemos cómo el faraón tiene un sueño y el copero se acuerda de eso y va en busca de Josué para que le pueda interpretar ese sueño. Luego ese sueño es interpretado al faraón, ¿no? Para poder decirle que iba a haber una crisis de hambre, ¿no? Entonces que tenía que guardar y ahí es faraón donde le da un poder a José de que él sea el segundo mayor, como se decir, de poder sobre su pueblo, todo, ¿no? Y vemos cómo el Señor utiliza a José, o sea, ha pasado por haber vendido a sus hermanos, por haber ido a la cárcel, porque no es que diga, pues hoy está en la cárcel, mañana esto, me venden, o sea, de un día hay un proceso. Vemos después de que incluso José le revela el sueño al copero, pasan 2 años de seguir en la cárcel, ¿no? Y a lo mejor puede pensar, uy, ya se olvidó de mí, ¿y qué voy a hacer, no? Pero Dios, o sea, tiene sus tiempos y a veces nosotras nos desesperamos cuando nos pasa algo, Señor, queremos todo rápido, pero el Señor en todos esos procesos nos está guiando, nos está enseñando, ¿no? Nos está preparando. Estamos de alguna manera, sí, nos estamos preparando para lo que el Señor nos va a mostrar, ¿no? Y bueno, vemos ahí que el Señor utiliza a José, pasa todo esto, luego su pueblo, ¿no? Los hermanos vuelven a José, perdón, a José para poder, ¿no? Porque la tierra donde ellos vivían, ¿no? Estaban pasando por hambre, ¿no? Y él reconoce a su hermano, a su familia, pues, ¿no? Y les da, les provee, ¿no? Y luego también les dice que venga Jacob, su padre, o sea, venga con toda su descendencia a Egipto, ¿no? A vivir con ellos, ¿no? Y bueno, luego aquí hay unos apuntes que vemos que el pueblo judío es descendiente de Abraham, quien creyó a Dios y recibió el pacto, ¿no? Luego los sueños de José, Dios le había prometido que sus hermanos se inclinarían ante él, ¿no? Un día, pero no le explicó cómo sucedería esto realmente, no le dijo, oye, José, mira, te va a pasar esto. José, perdón, es que me estoy confundiendo porque también voy a hablar de Josué. Entonces, el Señor no da explicaciones, simplemente hay que obedecer y ya está, ¿no? Y luego vemos también, ¿no? Que aquí hay una envidia, por eso sus hermanos lo venden, pero cómo el Señor cambia la historia y él tenía todo un plan y un propósito para prevalecer a su pueblo, ¿no? Para que no sufra, ¿no? Y prepara, bueno, aquí dice, ¿no? Donde preparó el camino para sus familias y los mantuvo vivos durante la hambruna, ¿no? Eh, pero antes de convertirse en el segundo gobernador de Egipto, José experimentó un gran sufrimiento en la prisión. Claro, vemos ahí como todo lo que él realmente pasó, ¿no? Y luego ya él comprende realmente para cuál fue su propósito que Dios lo utilizó, ¿no? Vemos en Mateo 25, perdón, 25, 21, en Reina Valera, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré en, en el gozo de tu señor.
¿no? Vemos como ahí José fue fiel realmente, porque él no quiso tener nada con la mujer de Faraón, lo respetó, o sea, fue porque podía haber hecho alguna cosa, pero él no, él era fiel, fiel a su Dios, él era fiel a su Dios, ¿no? Y vemos aquí, pero la palabra de Dios que le dio a José se hizo realidad. Jacob y su familia, ¿no? Se mudaron de Canaán a Egipto. Ahí fue en donde Dios, en su gracia, convirtió a la familia de Jacob de 70 personas en una gran nación y poderosa que amenazaba también la seguridad de Egipto, ¿no? Ahora les voy a contar un poquito esa historia. No importa cuán oscuro sea el día, Dios siempre envía a su siervo para que prepare el camino. Dios permitió que los egipcios persiguieran Dios permitió que los egipcios persiguieran a su pueblo, porque el sufrimiento es uno de los secretos de la fecundación. Dios nos obliga no obligó, perdón, Dios no obligó a los egipcios a odiar a los judíos, ni obligó a Faraón a endurecer su corazón. El Señor arregló las circunstancias para que el Faraón y sus oficiales pudieran obedecer o desobedecer su palabra. Su desobediencia repetida endureció más sus corazones. El registro en Éxodo informa que Faraón endureció su corazón, pero también que Dios endureció y Dios envió plagas, pero el faraón no obedeció. Vemos, o sea, que aquí, cuando ya ¿no? Jacob y su familia van al pueblo de Egipto, ¿no? O sea, Josué era alguien muy importante después de faraón, pero luego ya el faraón murió, luego José también muere, entonces hay otro faraón y ese, como el pueblo se estaba multiplicando, creciendo, entonces él, o sea, es como una amenaza, yo no los quiero a esto, o sea, tengo que destruirlo. Y ahí es cuando vemos la historia de Moisés, que él manda a matar a todos los niños, ¿no? A todos los bebés recién nacido hombre, ¿no? Porque no quería que crezca la descendencia, ¿no? Y vemos luego cómo utiliza el Señor a Moisés y a Aarón, ¿no? Para poder hablar con el faraón y decirle que no ataque contra su pueblo, y vemos luego las 10 plagas que hay, ¿no? Pero también vemos cómo el Señor endurece el corazón de Faraón. Y también vemos que hay partes en donde obedece y dice que no toque a su pueblo, y otra vez es como que sí y no. Vemos cómo Faraón por una parte obedece, luego otra no, pero es el Señor quien endurece realmente los corazones, ¿no? Y el Señor tenía un propósito, ¿no? De prevalecer a su pueblo, ¿no? Y vemos que ahí también no toca a la descendencia de Egipto, ¿no? Vemos en las plagas como a lo más fuerte que se pueda decir, ¿no? Porque hubo muchas plagas, las langostas, la muerte de los ganados, pero también vemos cómo Dios prevalece a su pueblo en cuanto no tenían que ellos marcar en las puertas, ¿no? Con sangre para que no, para que sepan quiénes eran de su pueblo, se puede decir, y no tocar a los hijos de los primeros hijos del pueblo de Egipto, ¿no? ¿No? Para que no, no los matasen, ¿no? Y eso fue algo fuerte para ellos, y al final pues ellos desistieron y dijeron pues como que no, ¿no? O sea, se asustaron, fue algo muy terrible, ¿no? Que el primer progenitor del faraón pues muriese. Perdón por mis nervios. Y bueno, luego también vemos, hay otra parte donde Moisés, los asombrosos juicios de Dios, ¿no? Que relata del 26 al 41. Envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió, puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Canaán. Envió tinieblas que los oscurecieron, perdón, envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas y hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras
y quebró los árboles de su tierra, perdón, y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba y, y comieron toda la hierba de su país, y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los progénitos en su tierra, las primicias de toda fuerza, de toda su fuerza, los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Alegró, Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació del pan del cielo. Abrió peña y fluyeron aguas. Corrieron por las, perdón, abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por las sequedales como un río, ¿no? Aquí vemos un poco lo que les estaba explicando, que es Jehová quien mandó aquí plagas, ¿no? Al pueblo de Egipto, ¿no? Porque les estaba oprimiendo el faraón a su pueblo, ¿no? Y entonces vemos que aquí hay una parte que dice, ¿no? Eh, ¿Dónde está de los progenitores? Mm, hirió de muerte a todos los progenitores en su tierra, ¿no? Entonces, también vemos cómo al pueblo de Israel los protege, no les pasa nada, vemos que ellos salen con su ganado, con su familia, con todos, ¿no? Solo es el pueblo de Egipto que es de alguna manera atacado, ¿no? Vemos también aquí a ver, perdón. Bueno, Dios tenía a sus siervos preparados para llevar a Israel a través de otras crisis, ¿no? Vemos cómo aquí utiliza a Moisés y a Aarón. Vemos las plagas que vemos las 10 plagas que demuestran el poder de Dios, ¿no? Eh, También vemos el juicio de Dios. Vemos que aquí el Señor está enfadado porque el pueblo era adorador de otros dioses, ¿no? Eh, Jehová, Jehová probó que eran dioses falsos, que no podían hacer nada. El salmista comenzó su lista con la plaga de la oscuridad, ¿no? Lo vemos en el 28, que dice, envió tinieblas que envió tinieblas que los oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra. Luego, perdón, bueno, ya les he contado la muerte de la progenitura. eh, Luego leemos en Éxodo 12:42 de Dios habla hoy. Esa noche el Señor estuvo vigilante para sacarlos de Egipto. Es la noche del Señor, la noche en que en su honor los israelitas también deberán estar vigilantes, generación tras generación. Pero el Señor no abandonó a su pueblo después de que los libró, porque los había sacado para que los trajera a la tierra prometida, ¿no? Vemos cómo el Señor los guarda, los protege, los prevalece, ¿no? Vemos incluso cómo el faraón los persigue, ¿no? O sea, él está tan enfadado que los persigue y vemos cómo el Señor abre el mar, ¿no? Para que ellos crucen y el faraón con todos sus carros y todos sus soldados, ¿no? Todo su ejército cae, ¿no? Y vemos ahí, o sea, lo maravilloso y lo que el Señor prevalece a su pueblo, de cómo va cuidando. Vemos cómo ha sido la historia de Abraham, cómo ha sido con Josué, cómo ahora está hablando de Moisés y su hermano Aarón, cómo, o sea, todo lo que está de alguna manera escrito, o sea, vamos viendo esta historia, ¿no? De cómo el Señor, ¿no? Y como este salmo dice en los primeros versículos, ¿no? Alabad, glorificar, exaltar, cantarle, dar los salmos o sea, no cantar, ¿cómo no? O sea, si vemos la historia, cómo el Señor ha hecho esto y todo también lo que ha hecho en nuestras vidas, quién nos ha sustentado, ¿no? Cómo cantar, cómo no cantarle, cómo no alabar su nombre, ¿no? Y vemos en Deuteronomio 4, 37, 38 de la versión Dios habla hoy. El amor
Él amó a los antepasados de ustedes y escogió a sus descendientes, librándolos de Egipto por medio de su gran poder. Arrojó de la presencia de ustedes a naciones más numerosas y poderosas que ustedes, con el fin de que ustedes ocuparan su país y los reciban en propiedad, como ahora está sucediendo, ¿no? Vemos cómo los condujo al desierto, los protegió del sol, les dio pan, les dio el maná, ¿no? Les dio el maná para cada día, ¿no? Incluso había que no guarden para otro día porque se estropeaba, ¿no? O sea, solo el maná para ese día, que no nos aflijamos, ¿no? Por el mañana. El Señor dice, ¿no? En su palabra, o sea, un día a la vez, no te aflijas por el mañana, ¿no? Y también les proporcionó agua, ¿no? Recordamos la liberación de Dios y su cuidado de su pueblo. Dios recuerda su pacto en el número 8. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Él aún está en todas estas historias que vemos en el Salmo. O sea, cómo ha ido perseverando o preservando, ay, ¿no? A su pueblo, ¿no? Cómo los ha ido guardando, ¿no? Sacando de todas estas cosas, ¿no? Que podrías decir, uy, el faraón, el esto, todo lo que ha hecho, el otro faraón, cómo estuvo en la cárcel, pero ahí estaba el Señor, ahí estaba, ¿no? Bueno, luego la última es todos los creyentes, la promesa confiable de Dios. Sí, el propósito del Salmo era magnificar las grandes obras de Dios, no exponer las grandes fallas del hombre. Dios mantuvo la promesa que le hizo a Abraham y le dio a sus descendientes la tierra, ayudándole a Josué y su ejército a derrotar al enemigo por todos lados, ¿no? Vemos en Josué 21:45 de Dios habla hoy. No faltó la palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Ay, perdón, no leí el número 42 al 45, perdón, voy a leer, del Salmo 105, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guarden sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Vemos como la historia de Josué, ¿no? En Primera de Reyes 8:56, bendito sea el Señor que ha concebido la paz a su pueblo, Israel, según todo lo que ha prometido, pues no ha dejado de cumplir ninguna de las buenas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Aquí hay unos pequeños apuntes. El pueblo de Dios vive de promesas, no de explicaciones, y es a través de la fe y la paciencia que vemos estas promesas cumplidas, ¿no? O sea, el Señor te saca y no te dice, oye, mira, te voy a explicar la historia, tú vas a hacer paso por paso y vas a llegar aquí, vas a ser victoriosa, nada. El Señor te saca y tú tienes que obedecer y escuchar y tener fe y mucha paciencia. Y muchas veces no lo tenemos. Queremos todo rápido, como si metieses algo al microondas y ya, aquí lo quiero, ¿no? Pero el Señor no siempre nos va a dar explicaciones. Vemos que Abraham no le dijo, van a ser tu hijo de la promesa, tú vas a ver todo esto, vas a ver todos tus descendientes, vas a ser a Jacob, ni nada. O sea, ellos tuvo un tiempo para cada ellos y muchos tal vez no lo vieron, simplemente creyeron y fue su fe que los sostuvo, ¿no? Y muchos de nosotros el Señor hará muchas cosas, tal vez como nosotros que queremos ver a nuestras familias convertidas. Tal vez no lo veremos, nos moriremos, pero el Señor cumplirá su promesa o no, no lo sabemos. Eh, no nos tiene por qué decir, solo nosotros creemos que puedan ser alcanzados, ¿no? Que nuestra fe sea creer y confiar en Él, ¿no? Y bueno, luego, pero el cumplimiento de Dios y su promesa significó mucho más para Israel que la victoria sobre el enemigo y la adquisición de riqueza. Significa aceptar la responsabilidad de obedecer al Dios que les había sido tan fiel. Ante su muerte, José le recordó a la gente lo que el Señor había hecho por ellos y los amonestó a que sirvieran al Señor y no se convirtieran en ídolos. Cuando consideramos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, vemos aquí en Josué
En Josué 24, voy a leer el Josué, no, vale, 24, voy a leer el 14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales le sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. El 15. Y si mal os, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Vemos como aquí Josué llama a los ancianos, a todo el pueblo a decirle, o sea, Josué quiere transmitir, ¿no? Este mensaje, que no adoren como antes Abraham, cuando salió, adoraban a otros dioses, ¿no? Y nosotras también adorábamos a otros dioses. Ahora nosotros sabemos la verdad, y aquí nos está exhortando, diciendo a quién tenemos que adorar, a quién, a quién, dónde estábamos. O sea, ya se nos ha revelado la verdad. Sabemos cuál, como muchas veces lo hemos dicho, quién puede ser tu Dios, tu marido, tu trabajo, tu dinero, hasta tu propio cuerpo, tu belleza, no lo sé, tantas cosas, pero que nos quitemos de todos esos ídolos, todos esos dioses, ¿no? Que nos apartan del Señor, ¿no? Luego en el 20, a ver, perdón, el 17 dice, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos han guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Luego el 20, si dejaréis a Jehová y servís a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. No sé, a mí esto, no sé, recuerda esto, piensa, si dejaréis a Jehová y servís a otros dioses ajenos, ten cuidado, ¿no? O sea, él se volverá y os hará mal y os consumirá después de lo que ha hecho bien. O sea, ya sabemos la verdad. ¿Quieres adorar a otros dioses? Después de todo lo que ha hecho el Señor va a ser justo. El Señor es un Dios justo, es un Dios celoso. Él no quiere que adores a otros dioses, Él quiere que primero lo tengamos a Él, ¿no? Luego en el 21 dice, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y, y tomando una gran piedra, la levantó ahí debajo de la encima que estaba junto al santuario de Jehová, y dijo Josué, todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos habló. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Entonces vemos que aquí Josué nos exhorta, ¿no? A que no adoremos a otros dioses, porque el Señor va a ser un Dios justo. El Señor va a mostrar de alguna manera, su corrección, su ira, ¿no? Nosotros ya ha sido revelado, ya hemos hablado, hemos estudiado, se nos ha mostrado muchas
cosas, ¿no? Aquí mediante la lectura, ¿no? Vemos también, o sea, cómo este salmo nos habla de adorar, ¿no? De alabar el nombre, cómo no contar de las maravillas del Señor que ha hecho por nosotros. O sea, ¿dónde estábamos? Y ahora, ¿dónde, o sea, ¿dónde estábamos? ¿Quién nos rescató? ¿Cómo no contar? ¿Cómo no hablar de sus grandes maravillas, ¿no? Vemos aquí que el Señor ha cumplido su pacto, vemos toda la descendencia que Él ha dicho desde dónde va a ser, desde Abraham, todo lo que ha utilizado. Y también a todos ellos, no es que todo le dio y vino sin dolor, sin sufrimiento, ¿no? Pasaron muchos momentos de aflicción. Por ejemplo, Adán salió de su tierra, dejó a toda su parentela para cumplir una promesa. Vemos cómo también Abraham, o sea, le nace el hijo de la promesa y el Señor le dice, llévalo para que, ¿no? O sea, le dé como una ofrenda al Señor y él solo obedece. Y luego hay un cordero, ¿no? Que es el que va y no muere, este Isaac, ¿no? Y tú dices, wow, o sea, todo lo que uno tiene que pasar y dice, Señor, pero si tú me has dicho que me vas a dar un hijo, una descendencia, ¿y cómo voy a poner a mi hijo aquí para matarlo, para esto? No, o sea, tú dices, pero él obedeció y lo que el Señor quiere es obediencia. Quiere obediencia. Nosotras, como hemos dicho, cuántas cosas se nos ha mostrado el Señor mediante su palabra. Hemos escuchado, hemos visto las historias de muchos hombres en estos libros, la vida de Job, la vida de Esther, la vida de ya mismo de Abraham, de José, de todos. O sea, cómo el Señor los ha persever- perseverado y los ha sustentado y les ha, ¿cómo se dice? Los ha hecho con un propósito. Y que el Señor no sabemos lo que tiene para cada una de nosotros. Nosotros solo tenemos que obedecer, escuchar al Señor, leer su palabra, obedecer. Obedecer, sobre todo es obedecer. Lo leíamos en Deuteronomio, en Éxodo, obediencia, obediencia más que sacrificio, obediencia. Nos cuesta, por supuesto que sí, todas fallamos, pero creo que cada día también intentamos ser mejor por agradar, por amor a Cristo, ¿no? Como en su palabra, la última que dice, ¿no? O sea, guárdense sus estatutos y cumplan sus leyes, ¿no? Que cumplamos sus mandamientos, que cumplamos, que seamos obedientes, ¿no? Y bueno, eso es un poco, y perdone si me trajo, pero estaba un poco nerviosa y bueno, los directos ya saben el ruido y las cosas que hay aquí. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algo que decir. Gracias, mi querida Cari Román. No, no te preocupes, sabemos que estamos en vivo y a todo color. Y bueno, pues el saber, ¿verdad?, cómo a través de los salmos nos ha ido recordando todas las maravillas que el Señor hizo. Y el ver en estos puntos, ¿verdad?, que desde los patriarcas, Él muestra como un Dios que se reveló, escogió a un pueblo, como en José, ¿verdad?, por medio de José, preparó a este pueblo y cómo por medio de Moisés, Él reveló quién era ese Dios que los había escogido, que los había preparado y que ahora se estaba revelando a Él y que cómo Él cumple sus promesas. Lo mismo ha acontecido hasta el día de hoy. Él nos ha escogido, ¿sí? Él nos va preparando. Él en medio de todo el desierto que nos permite atravesar es para mostrar lo que Él es y cumple esa promesa de redención que nos hizo desde el inicio de la creación en su Hijo Jesucristo. Así que estamos muy agradecidas con el Señor de no olvidar ninguna de las maravillas y hazañas que ha hecho en nuestras vidas y de darnos cuenta. Yo las invito a que nosotras meditemos el día de hoy. ¿En qué momento fue cuando el Señor me llamó? ¿Qué momento fue cuando yo, en lo más vulnerable de mi vida, pude sentir cómo Él me buscaba? Todo lo que se ha mostrado a mi vida, todo lo que me ha preparado, ¿sí? Y el darme cuenta ahora, a través de las escrituras, como toda su palabra se cumple. Agradecemos mucho esta enseñanza a mi querida Karen Román y las invitamos a que, bueno, pues se puedan unir con nosotras y sigamos aprendiendo cada vez más juntos. Nos vemos el día de mañana para terminar estos salmos, el Salmo 106. Y bueno, pues que Dios les bendiga en gran manera y gracias por estar acá.